Buenas mundo, soy Ruldo Gearte y el otro día vendí un sofá y me preguntasteis que cómo puede ser que un vegetariano venda sofás de cuero. También me preguntasteis por las pulseras. El tema es, el sofá era de cuero sintético y estas pulseras también lo son. Ahora bien, sí que es verdad que yo siendo vegetariano tengo algún cráneo de bichos, tengo alguna antigua taxidermia y estos sillones que acabo de traer que voy a teñir, luego veremos a ver cómo quedan, porque el color que voy a utilizar no lo he usado nunca, o sea, básicamente lo que quiero es envejecerlos, no os voy a decir cómo, eso es secreto, pero bueno, mostraré luego el resultado. El tema es, ¿son de cuero? Sí. ¿Qué pasa? Pasa pues que la madera esta, por ejemplo, que tiene aquí alrededor, por aquí arriba, mirad, esta madera está rayada, el cuero está gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene un color camel que la verdad a mí personalmente mucho no me gusta. Entonces la idea es, hay uno que está un poco más envejecido que otro, la idea es envejecer los dos. ¿Cómo? Pues como digo, tiñéndolos. Sí que son de cuero de verdad, pero son antiguos. O sea, estos sillones. Estos sillones o butacas básicamente tienen mi edad más o menos, o sea, puede que incluso más. Entonces el tema es, a mí, o sea, yo hoy por hoy no quiero que maten a un pobre bicho, una vaca o lo que sea, para hacer este sofá con la tecnología que tenemos hoy en día, con cuero sintético, con cuero de cactus, que se hace también, etcétera, etcétera. Yo no como carne, o sea, tampoco quiero que, pues bueno, se carguen una vaca y pues hacemos un sillón. No me apetece. Pero tampoco me apetece que un sofá que ya era de cuero, o sea, había una comerciante de aquí que iba a tirar unas alfombras, una era de vaca y la otra era de cebra, y las iba a tirar porque estaban muy, 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 muy gastadas. Para mí, esa pieza es como que se merece un respeto ya por el pobre bicho que en su momento murió, o sea, yo quiero taxidermias, pero las quiero todas antiguas, o sea, a mí no me sirve. Eh, pues mira, nos vamos a África y hay 5 leones que se pueden cazar en temporada, matamos uno y hacemos una taxidermia. No. Y lo de la caza enlatada menos todavía. Pero en el contexto de la época, en pleno siglo XIX, un tío se iba 3 meses a África con un baúl, o 5, porque básicamente se tiraban allí 3 o 4 meses viviendo. Y la idea era, pues eso, caza una cebra, un león, lo que sea. Es lo que digo, es el contexto de la época. En aquella época era como lo guay, lo más, entre comillas, normal. Yo no lo veo bien hoy día. En la época no puedo decir que no. O sea, no se puede juzgar con el prisma de hoy los descubridores de, pues, según qué tierras y los vikingos, y etcétera, etcétera. Es un poco lo que había. O sea, en la antigua, iba a decir Mesopotamia, o sea, entre egipcios y Roma. Roma, por ejemplo, se expandió por todo el mundo, ¿cómo? Pues a base de cascar a gente, de esclavizar a algunos pueblos, etcétera, etcétera. Gracias a eso hay una cultura occidental más o menos extendida y hay monumentos, etcétera, etcétera. O sea, no está bien hacerlo hoy. Y yo no quiero que esto se haga hoy. Pero lo que sí que no quiero bajo ningún concepto es que estos sillones, que sí que son de cuero de verdad, acaben en la basura. No os voy a mentir, yo los he comprado baratos y los he comprado baratos porque la persona que los tenía, bueno, eran de su suegra pues mira, ya no está y han vendido la casa y tal, con lo cual, pues oye, he tenido unos sillones bastante económicos, no os voy a mentir. Ahora tendré que, pues eso, tratar toda la madera, intentar quitar todas las rascaduras, igual la pinto porque tampoco me seduce este color marrón que tiene, no me hace tampoco, a ver, no me hace mucha gracia. Entonces lo teñiré al igual que esto. ¿Cómo queda? Pues veremos a ver. Y ya digo, será un sofá o un sillón, será un sillón de cuero bueno, de verdad, que ha aguantado más de 40 años seguro, y aguantar otros 40 más a poco que lo cuides. O sea, es que es así. Será un sillón bueno, probablemente será más económico que uno nuevo, esto es así. Uno nuevo de muchísima peor calidad.
y, entre comillas, guardaremos el respeto del pobre bichito que en su momento, pues, dio la vida por Dios. Ya me entendéis. Pero es eso. O sea, yo, por ejemplo, la misma persona que me decía lo de las alfombras, me criticaba que yo tuviera un cuadro con alas de mariposa. Alas de mariposa del siglo XIX. O sea, yo veo a alguien cogiendo mariposas, quitándole las alitas para hacer un cuadro, y lo mínimo que hago es pegarle un bocinazo o una colleja. O sea, es que es así. Pero en el contexto de la época se hacía, y sí, me gusta tenerlo para que se sepa qué es lo que se hacía. No sé, ya sé que es un poco contradictorio lo que digo y que siendo vegetariano es un poco raro, pero es que el tema es ese, a mí me gustan los animales, tanto vivos como muertos, por eso me gustan los cráneos, me gustan las taxidermias, me gustan, me gustan, pero bajo ningún concepto quiero una pieza nueva. O sea, yo para mí tienen que ser antiguas. Ya digo, es contradictorio, lo sé, pero ahí lo dejo. Y ahora me pongo a teñir esto y a ver cómo queda. En fin, hasta ahora. Y bueno, pensad que esto es ahora mismo con luz artificial, luz cálida así amarilla, con lo cual queda un poco raro. Pero el efecto desgastado, este viejuno, que es lo que a mí me gusta, en principio más o menos se aprecia. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y el tema es, cuando tenga luz diurna, porque ahora mismo con el rollo se me ha hecho un poco tarde, no sé qué hora es, igual son las 6 o no sé, es invierno y se me ha hecho de noche. El caso es que acabados están más o menos. Y ya digo, ya los mostraré con luz diurna. Ahora a ver por cuánto los pongo. Y mirad, con el rollo me he quedado solo. Solo están los de dentro de la nave, que está ahí dentro, que esta gente se van a las 8. Así que apago y me voy. Adiós. Bueno, pues mirad, he esperado al día siguiente y ahora esto de aquí sí que es luz natural. También es cierto que le da la amarilla del techo, pero bueno, más o menos así es como quedan, que creo que hay diferencia, hombre, entre uno y otro. Y se ve ese efecto así envejecido, que a mí la verdad es que me encanta. Hay quien me ha dicho antes, no recuerdo quién ha sido, que le recuerda a una concha. A mí me recuerdan un poco a un guante de estos. No sé. La verdad es que a mí me gustan. Me gusta cómo han quedado. Y me gustan incluso para mí. Que es la gracia de este negocio. Que te tiene que gustar a ti. Si no te gusta, mal vamos. En fin. Pues nada. Hasta ahora. Por cierto. Ya se están mudando los vecinos nuevos. A ver qué ponen. Ton, 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 ton.